Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestra segunda transmisión precisamente a través de nuestro canal de YouTube en Sanando Corazones. Y pues son las 6 de la tarde de este 21 de abril del 2018. Y pues vamos, como decía hace un momento, vamos a dar inicio a nuestro segundo programa a través de esta plataforma de YouTube. Y pues estamos desde el Centro de Operaciones de Anvisa Media Communications Group, que es la casa de Sanando Corazones para todo nuestro San Martín Texmelucan, todo el estado de Puebla y para el resto del país, así también como para todos los países de habla hispana que nos lleguen a ver en forma obviamente diferida, porque esto va a ser un programa que todavía no está en vivo. Yo creo que muy pronto lo vamos a hacer en vivo, vamos a hacer transmisiones en vivo para que también nosotros podamos recibir sus llamadas, recibir sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nos lo propusieron dos personitas, una de ellas que es Marcela y la otra es Perla, que ambas son amigas y que están en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Y este tema lo titulamos ¿Por qué las mujeres no podemos frenar la violencia hacia nosotras? Se ha hablado mucho al respecto de por qué los seres humanos somos violentos. Y digo somos porque todos en algún grado u otro tenemos una parte oscura, una parte violenta dentro de nosotros. Aún los mismos maestros y místicos siempre tenemos ese algo que nos hace enojarnos, que nos hace molestarnos y que llega un momento dado en que llegamos a sacar todo eso. La violencia indudablemente se genera en nuestra casa, en nuestro hogar, a través de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestro entorno, porque nosotros no nacemos siendo violentos. Definitivamente eso es algo que se va implantando únicamente en nuestra mente. Se ha dicho que somos cuerpo, mente y espíritu. En el espíritu, definitivamente, en el mundo de Dios no existe la violencia para nada, en lo más mínimo. Obviamente en la parte material tampoco existe esa violencia, aunque hay algunas características que nos llegan a indicar que sí, pero ahorita les voy a decir por qué no. Como toda materia, como todo lo que existe acá, está en constante cambio, tiene que estar en constante cambio, porque esa es una de las leyes principales que hay en nuestra propia naturaleza, ya sea en una piedra, ya sea en un animal, ya sea en una persona, ya sea inclusive en la misma naturaleza. Y obviamente la mente es una parte de nosotros que constantemente se está reprogramando. No es un producto terminado, es un producto, por así decirlo, entre comillas, que constantemente está evolucionando. Yo muchas veces lo he dicho en mis transmisiones, sobre todo de Facebook, que la mente es como un antiguo cassette, como un cartucho, en donde nosotros vamos recibiendo cierta programación, pero que nosotras mismas tenemos la capacidad para volver a reprogramar toda esa información. Cuando nosotros nacemos, vuelvo a insistir, nosotros venimos con cierta naturaleza en las que, bueno, somos todo amor, somos todo ternura y lo que tú quieras, pero a través de los diferentes canales que nosotros tenemos como personas, como mujeres, vamos escuchando violencia, vamos viendo violencia y vamos percibiendo violencia. Y muchas veces entre mamá y papá que se llegan a enojar o disgustar, a veces creemos, aunque papá y mamá sean muy prudentes cuando se enojan o se llegan a pelear y se pueden inclusive salir fuera de la habitación o la casa, una criatura, una niña en este caso, es capaz de percibir, somos como esponjitas cuando somos pequeñas y somos capaces de percibir esos ambientes tensos. Y obviamente pues todo eso lo vamos asimilando como una posible realidad de lo que nosotros estamos viviendo. De hecho, para la mente es una realidad, es una gran verdad lo que nosotros estamos viviendo.
Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en nuestra familia no son prudentes? Vamos a pensar que no son papás prudentes y que, por ejemplo, papá llega a pegarle a mamá, o que mamá llega a agredir verbalmente a papá, o que empiezan a través de ciertas actitudes y conductas en donde hay ciertas agresiones entre papá y mamá, e inclusive dentro de los mismos hermanos. Indudablemente se va creando una conciencia de violencia, una conciencia de enojo, de molestia. Obviamente, a veces tiene muchas características y esto da para muchos 2, 3, 4, 5 programas. Pero hoy quiero tratarlo en forma muy simplificada, este tema, para que se pueda entender un poquito el concepto del porqué de la violencia. Una disculpa. Y decíamos, entonces cuando nosotros vamos asimilando desde pequeñas, en que a través, por ejemplo, de ejemplos, y eso es muy común, y ustedes como mujeres que lo están siguiendo a través de esta transmisión, saben que la mujer, por educación propia, por la misma idiosincrasia que nosotros tenemos de mexicanas, inclusive de latinoamericanas, la mujer, aunque no se hable, siempre se le ve con un valor mucho más abajo de lo que es el varón. Y desde luego así es como se le llega a tratar. ¿Por qué? Porque al varón se le cataloga como que tiene un valor mucho más alto que una mujer. Y eso está basado en percepciones de fuerza física, más nunca a través de una fuerza interna que nosotros tenemos. Sin embargo, yo les puedo decir una cosa, que indudablemente al nosotros tener estos ejemplos, la mujer a veces se va llenando de ese sentimiento y de esos pensamientos que también a su vez se van conformando. Indudablemente primero son las imágenes, los pensamientos, y después vienen los sentimientos, y a su vez se van retroalimentando sentimientos con pensamientos. Pero vamos empezando a tener esa sensación de, por ser mujeres, por ser hembras, como a veces así lo llegan a decir o lo dicen hasta en forma como despectiva, no, pues es que es hembrita, es que es mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces empezamos a sentir vamos a imaginar, si estuviéramos en comparación un varón con una mujer, al varón le dan una categoría de 10 y la mujer, de acuerdo a las percepciones, como te vayan tratando, porque tú así lo vas interpretando, a lo mejor tienes una valía de 7, de 6 o de 4 o de 3. Entonces, al varón cuando se le llega inclusive a elevar el precio de hasta 12, 15, se permite y se tolera que pueda ejercer ciertas características violentas, pueden ser verbales, pueden ser de actitudes y también puede ser indudablemente de físicas. Y cuando tú desde pequeña empiezas a recibir esos ejemplos, esas muestras, y que tú, vuelvo a repetir, las consideras como tu verdadera realidad, así vas asimilando y vas creando una conciencia de que así es la vida. Por lo cual, indudablemente, vamos empezando a ser maltratadas psicológicamente por papá, por mamá, inclusive por la misma mamá, a veces por los mismos hermanos. ¿Sabes qué? Sírvele a tu hermano. ¿Sabes qué? Quiero que no te enojes, no te calles. Las mujeres no se deben de enojar, no se deben de molestar. Entonces todos esos sentimientos de frustración, de enojo, y también, por qué no decirlo, de miedo, se van acumulando dentro de nosotras mismas. Y esos, tarde que temprano, tienden a manifestarse. ¿Y cómo? Cosa curiosa, nosotras mismas vamos generando una violencia interna dentro de nosotras. Y al tener esa violencia interna, ese enojo, esa furia, y no la podemos sacar porque las mujeres deben de ser bien portaditas, las mujeres se ven más bonitas cuando no se enojan, cuando no reclaman, cuando no protestan. ¿Y qué pasa si protestan? No eres más que una vieja loca, una vieja zafada, una vieja malvada. No digo las palabras muy fuertes porque no quiero que ofender a ninguna persona en este sentido.
pero las personas que se llegan siendo mujeres no se pueden enojar, no pueden expresar sus sentimientos, pero sí tienen que quedarse calladas y mantenerse en silencio y no protestar ni decir nada y aguantar quizás las agresiones verbales por tu condición de ser mujer. Y no, la mujer por la misma educación que tiene, no tiene vías de escape y todo, vuelvo a insistir, se va acumulando. Entonces cuando nosotros somos vibración, todos los seres humanos, un animal, una planta, tiene vibración y nosotros somos vibración, y esa vibración, para que no suene a cuestiones místicas, a cuestiones esotéricas y todas esas cosas, esas vibraciones son las emociones, son los sentimientos que nosotros vamos teniendo. Esos indudablemente ahí quedan. Y vamos sintiendo enojo y vamos sintiendo molestia. Y ustedes saben que como mujeres uno puede decir, es que no lo soporto, es que quisiera vengarme, quisiera cobrárselas, es que si yo tuviera la suficiente fuerza, le pondría en su lugar o se la partiría, refiriéndonos a golpearle, agredirle físicamente. Y también por ese temor a de que no quiero que me consideren como una mujer desequilibrada, como una mujer que no sabe controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que quedarse calladita y permitir todas esas situaciones, cuando no tiene que ser así. Entonces, como nosotras somos una fuente poderosa de creación, porque lo he dicho y lo seguiré repitiendo, somos poderosas máquinas de creación, toda esa energía la estamos emitiendo hacia el universo, hacia nuestra vida propia, como tú quieras llamarle. Somos como antenas de transmisión de tu celular, de una estación radiodifusora, de una estación de televisión. Y eso es lo que los demás en forma inconsciente te están captando. Y a veces tú puedes ser una persona violenta en forma activa o en forma pasiva. Porque hay mujeres que efectivamente tienden a explotar y decir, es que no te voy a permitir. Y sobrereaccionan ante una respuesta o ante un estímulo que les genera un enojo. Pero las que son pasivas es todavía peor. ¿Por qué? Porque están generando una agresividad mucho más fuerte que aquellas que son capaces de expresar, de abrir un poquito la válvula y sacar ese enojo y esa molestia. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que son un poco más, o más bien mucho más pasivas? Resulta que las personas que son agresivas, las que son altamente agresivas, sean hombres, sean mujeres, te tienden y vienen y te pican la cresta y te están fastidiando y te provocan y te empujan y te ofenden y te dicen tantas y tantas cosas. ¿Por qué? Porque están percibiendo esa energía. Porque de forma inconsciente, y esto a veces inclusive las diferentes corrientes psicológicas, salvo algunas, sí nos hacen ese indicativo y las observaciones de que esas personas que son agresivas nos están dando la oportunidad de poder modificar, de poder transformar eso que tenemos ahí adentro. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una como mujer, a veces vamos a pensar, decimos, no, es que yo no soy de problemas, yo no soy de broncas y que quién sabe qué, y nos guardamos, cerramos herméticamente todos esos enojos y todas esas molestias? ¿Qué pasa? En mi experiencia personal, como médico y como terapeuta, les puedo decir que el cuerpo tiende a expresarlo. ¿Y cómo? Generalmente es a través de un órgano de choque. Puede ser tu corazón, un infarto, puede ser problemas respiratorios en tus pulmones, te puede dar un cáncer, problemas digestivos. Aquí en nuestro estómago tenemos un generador potente muy parecido al que tenemos en nuestra mente. Y que aquí es donde muchas partes puedas estar de acuerdo o no, pero generamos muchas emociones aquí, entre ellas la alegría. Piensa en un muchacho que sea guapo y que te gusta. Sientes cosas. Piensa en una persona que sientes que te hizo enojar, sientes que se te retuerce el estómago y se te amarra. Es más, inclusive si tú llegaste a comer, tu digestión se detiene.
O si llegas a recibir una impresión fuerte, tienes ganas de vomitar o vomitas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un poderoso generador también de sentimientos y también en contubernio con nuestro cerebro de pensamientos. Por eso en medicina se ve, y ya hago un breve paréntesis, que si tus digestiones son buenas, que si consumes buena cantidad de fibra, no consumes tantos lácteos, no consumes harinas refinadas, utilizas probióticos y prebióticos a su vez para que tengas una buena flora intestinal, tus pensamientos y tus sentimientos van muy armonizados y eres una persona altamente creativa. Y cierro ese paréntesis, si algún día vamos a hablar más al respecto de todo esto porque es muy, muy, muy interesante. Ahora, lo que yo te puedo decir en este sentido, nosotros venimos a este mundo a experimentar tantas cosas a lo que nosotros ya sabemos. Somos espíritus en un cuerpo físico, estés o no estés de acuerdo. Yo te estoy brindando una óptica diferente de lo que los demás especialistas te dicen. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú escuchas la exposición de algún experto, te quedas a veces con ciertas preguntas y con ciertas dudas. Y a veces es muy importante el que nosotras podamos tener una óptica diferente. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en este caso, si nosotros llegáramos a cambiar la perspectiva y dijéramos el porqué de la violencia en nuestras vidas? Imagínate que llegáramos a pensar, vamos a ponernos en el caso de estas dos chicas, de Marce y de Perla, y que yo sé que me van a ver y que van a seguir este programa y que nos, vuelvo a insistir, nos están viendo ahí en la delegación Iztapalapa, en donde sé que van a recibir completamente el mensaje. Les decía, ¿y qué pasa si nosotros cambiamos la perspectiva y vemos, por ejemplo, en ese papá, en ese novio, en esa pareja, en esos compañeros, en esos hermanos, que toda esa violencia que ellos tienen nos están siendo un indicativo de que nosotras tenemos que aprender y que aprender a transformar nuestra vida y reestructurarnos como a nosotras como mujeres? ¿Qué pasaría si eso tuviéramos que hacerlo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a ti, Perla, a ti, Marce, en ese sentido, modificaras tu forma de ver esa violencia que ves en tu entorno? ¿Serías capaz de frenarla? ¿Serías capaz de cambiarla? Fíjate que sí. Y te voy a comentar brevemente, porque te vuelvo a repetir, esta es nuestra segunda transmisión y no sabemos qué tiempo nos permitan de tener acá. Lo que sí tengo entendido que en la plataforma de YouTube, haciendo otro breve paréntesis, entre más tú vayas haciendo tus transmisiones, te van dando mucho más espacio para que tú puedas hacer tus transmisiones completas, más abiertas y más extensas con respecto a tiempo, para que tus exposiciones sean todavía más completas. Y bueno, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a ver de forma diferente toda esa violencia que hay en nuestro entorno? Y hacer una revisión, un balance de nosotras mismas. El primer paso, y así nos hacen referencia a los expertos, vete a las corrientes psicológicas que tú quieres, es que tenemos que aprender a aceptarnos, aceptar que tenemos esa violencia, en este caso, nosotras mismas, que nosotros también somos violentas, ya sea activas o de forma pasiva, pero lo eres, eso indudablemente, y tienes que aprender a reconocerlo. El segundo, tener una intención de verdaderamente cortar con esa cadena, porque esto es una cadena. A ver, tus papás, tus hermanos y todo, entre comillas, son víctimas, porque a su vez a tus papás los trataron con violencia, y a su vez tus abuelos también fueron tratados con violencia, y eso creen que es el modo de vida para educar a los hijos. Y vuelvo a insistir, es de forma inconsciente, hasta que tú decidas romper con esa cadena. Si tú no decides y tienes ese propósito, esa intención de romper con esa cadena, lamentablemente el resto de tu vida
vas a convivir con personas violentas y vas a creer que el mundo es así y desafortunadamente lo vas a transmitir a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. En una ocasión, con una paciente estaba comentando, a veces con nuestros hijos nos damos unos permisos que caray, lo hacemos y los tratamos como se nos antoja la gana. Y yo lo digo por experiencia porque yo también lo hice con mis hijas, a pesar inclusive de tener esa preparación, pero de forma inconsciente. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cuando finalmente te vas dando cuenta de que eso no es lo correcto en tu vida, ni para tu vida, ni para tus generaciones posteriores, tienes que empezar a tomar ciertas decisiones en ese sentido y decir hasta aquí nada más. ¿Por qué? Porque si tú no lo llegas a hacer, a tu vida van a llegar cuestiones personales, circunstancias que te van a dar de a fregadazo, de a golpe, el que tú tengas que despertar, abrir conciencia y decir, tenemos que corregir esto porque lo tenemos que corregir. Y si no lo corriges vas a tener más de lo mismo. Entonces, uno de los pasos muy principales, como ya te decía, es ahora tener la intención de verdaderamente cambiar. Pero ¿cómo le hago? Tienes que empezar a conocerte a ti misma. Tienes que aprender a amarte a ti misma. Recuerda, y lo seguiré diciendo en las transmisiones de Facebook y ahora en YouTube, te voy a decir, tú eres el eje de tu propia vida y de todos los que están a tu alrededor. ¿Sabes por qué? Porque tú te estás empezando a dar cuenta, estás empezando a tener conciencia de ello. Los demás, mientras no se den cuenta de ello, tú vas a ser el eje. Hay otras personas que en aspectos diferentes, como puede ser el económico, como puede ser el profesional, ellos son los ejes y tú eres el periférico. Es decir, ellos son los que llevan la batuta de tu vida y tú tienes que aprender a despertar. Y vuelvo a repetir, tú eres el eje de tu propia vida. Y si tú ya estás cansada de la violencia en tu propia vida, tienes que poner un freno en ese sentido. No va a ser fácil, va a ser muy difícil y van a haber circunstancias en las que se van a empeorar. ¿Por qué? Porque entre comillas la vida te va a poner a prueba y te va a mandar a gente más agresiva y que te van a retar y que te van a insultar y que te van a trolear si tú quieres en lenguaje juvenil y te van a picar la cresta. Pero sabes, tienes que mantenerte firme, mantenerte con ese propósito, aprender a amarte a ti misma. Si tú no te puedes amar a ti misma, ¿cómo puedes decir, quiero frenar la violencia en mi vida? Por Dios, tú sí tienes una hija. No vas a permitir por ningún motivo que cualquier otra persona la agreda. Serías capaz de írtele encima, aún sea un tipo grandulón, y aunque tú seas una mujercita de unos 50 de estatura, con un peso de 40 y tantos kilos, pero tú sacas fuerza desde adentro de ti misma, te empoderas y defiendes a tu hija con dientes, con garras. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no te defiendes a ti misma? A veces yo lo he dicho en mis pláticas, en mis exposiciones. A tu cargo está una hija. ¿Serías capaz a una niña de 6, 7 años encargársela a cualquier persona en la calle y decir, sabes que me voy a ir a trabajar, te la encargo aquí para que me la cuides y cuando yo regrese ya la quiero hasta comida? ¿No, verdad? Y entonces, esa niña que eres tú, sea Alejandra, sea Marcela, sea Perla, sea quien sea, ¿por qué se la encargas a cualquier persona? Y a una persona violenta. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque no te das cuenta. Por eso, para que nosotros aprendamos a darnos cuenta, tenemos que aprender a amarnos a nosotras mismas. Porque al aprender a amarnos a nosotras mismas, verdaderamente nos vamos abrazando, verdaderamente nos vamos validando como mujeres y dándonos el verdadero valor y la categoría de lo que somos. ¿Y qué crees? Con ese simple hecho,
Aunque ya te dije, por momentos te van a retar, te van a picar la cresta y van a crecer con más furia. Pero pasando esa tormenta, ¿qué crees? Las personas que son violentas en tu vida se van alejando. Parece una cuestión mágica. O bien, si son tus compañeros de trabajo, los cambian de área. Si son tus familiares, algo les pasa. O se van empezando a tranquilizar o se alejan y toman rumbos diferentes. En tu comunidad, yo lo voy a comentar, aquí en nuestro bello San Martín Texmelucan, aquí en el estado de Puebla, hasta hace 3 años todavía, podíamos caminar a la hora que tú quisieras, 2, 3 de la mañana, y no pasaba absolutamente nada. Yo podía caminar a cualquier hora. Últimamente, de estos 3 últimos años a la fecha, nuestro San Martín se ha vuelto un poquito violento y estamos hablando que en el último mes tenemos a personas que no son ni siquiera de nuestro estado y que vienen de otros estados. Y que bueno, no me incumbe en este sentido, pero sí quiero mencionarlo, y a lo cual pues yo también he dicho: Dios mío, mi Señor, mi Jesús poderoso, fíjate lo que le están haciendo a tu ciudad, a nuestro San Martín Texmelucan, y con todo mi amor y con todo mi corazón te pido que tú pongas un límite y sosiegues a las personas que no corresponden a nuestro municipio y nos orientes, nos inspires para que tomemos acciones en ese sentido y se frene la violencia que se está empezando a gestar en nuestro municipio. Sin embargo, la gran mayoría de personas aquí en nuestro municipio se encuentran aterrorizadas, se encuentran con muchísimo temor ante la violencia que a veces es totalmente inusitada e innecesaria. Y sin embargo, a veces me llegan a preguntar: oye, ¿tú tienes miedo? Decir que no se tiene miedo es negar tus propios sentimientos, negar lo que tú verdaderamente sientes. Claro que se siente cierto temor, pero también tienes que reubicarte a ti misma y decir: no podemos permitir que el temor se apodere de nosotras, y con eso inhibir nuestras propias actividades. Yo tengo que desplazarme a cualquier parte de San Martín Texmelucan o inclusive hacia afuera también de nuestro municipio para atender a nuestras propias personas. Y yo no puedo permitir que ese miedo se apodere de mí y me impida realizar mis propias actividades. Y dicen: ¿cómo le haces? Aprendiendo a amarme a mí misma. Es una tarea que es todos los días y que precisamente en nuestros grupos de Sanando Corazones puedes tú entrar y estar en ellos. Y no necesitas desplazarte a un lugar material y específico. Tú lo puedes hacer precisamente a través de tu celular. Utilizamos la plataforma de WhatsApp. Lo hacemos todas las noches de 9 a 10 de la noche. Sí tiene una cuota simbólica de tan solo 50 pesos. Es de lunes a sábados de 9 a 10 de la noche. Y más aparte, yo te brindo una terapia personalizada a ti. ¿Por qué? Porque lo hacemos con el fin de poder ayudar más y mejor a toda mujer. Por último, te quiero mencionar que nosotras como mujeres, para nosotros poder llegar a frenar la violencia, tenemos que empezar con nosotras mismas. No podemos llegar, vociferar, exigir, hacer marchas y de decir: se tienen que validar los respetos, los derechos de la mujer y tenemos que exigir. No. Está bien que lo hagamos y no por eso significa que yo esté en contra de ellos. Pero para hacerlo tenemos que empezar con nosotras mismas. No podemos exigir algo que no tenemos. Para exigir algo, nosotras tenemos que ser las que estemos fuertes, las que tengamos esa fuerza. Porque hoy lo decía precisamente con una persona. ¿Sabes qué? Si tú como persona te han hecho o has sido víctima, y pongo entre comillas víctima de la violencia, es porque tú te estás sintiendo una víctima. Eso no significa que no lo seas, sí lo eres. Pero es una enorme diferencia entre que tú seas una víctima y que te sientas una víctima.
Dicen, no, pero es que las autoridades, a veces los policías ni siquiera te hacen caso, casi están viendo el hecho y ¿qué necesitas? Que te maten o que te agredan o que te hagan algo físicamente para que te hagan caso. Y la cuestión es que parece que así es. ¿Y sabes por qué? Te voy a explicar brevemente, ya para finalizar nuestra transmisión. A nadie, incluyendo a nosotras mismas, no nos gusta que aquella persona sea nuestra amiga, sea nuestro familiar, nuestra sobrina, nuestro esposo, nuestra esposa, quien quiera que sea. Nos gusta estar hablando con una persona que se sienta la víctima. Pero si nosotros vemos que una persona efectivamente ha sido víctima de una agresión y que vemos que está lastimada, que ha sido maltratada por su esposo y todo, claro que nos nace una fuerza y queremos ayudarla. Pero mientras los demás, las autoridades te perciban como una víctima y no una verdadera víctima, lamentablemente no te van a hacer caso. Y no es cuestión geográfica de que sea México, porque eso sucede en Estados Unidos, porque eso sucede en el Reino Unido y todo. Y para que nosotras podamos ser escuchadas, tenemos que empezar con nosotras mismas. Porque de lo contrario, me temo mucho decirte que no vamos a ver resultados y que no se nos va a hacer justicia. Pues muchísimas gracias, mi nombre es Alejandra Villagómez, te invito a que nos sigas a través de la plataforma de YouTube, suscríbete para que cada vez que subamos un video te llegue una notificación y estés al pendiente de nuestros programas. Y si tú crees que este tipo de transmisiones le ayudan a alguien más, puede ser tu sobrina, tus familiares, tus amigas, por favor compártelo a través en la liga donde dice compartir y nos estamos viendo en nuestra próxima transmisión. Muchísimas gracias y desde San Martín Texmelucan, aquí en el estado de Puebla para todo México y el resto del mundo, y desde el Centro de Operaciones de Anvisa Media Communications Group para Sanando Corazones te mando un afectuoso saludo. Muchísimas gracias a Dios, muchísimas gracias a ustedes que están siguiendo nuestras transmisiones y hasta la próxima. Gracias y hasta pronto.